Por otra parte, hay indignación por un polémico video que ha sido viral en redes sociales, donde se observa a niños de un plan vacacional en Caracas corear a todo pulmón "Chávez vive, la patria sigue". Profesores denuncian que es una más de las prácticas que ha implementado el gobierno para adoctrinar a los niños en Venezuela. Daniela Zambrano en Caracas tiene el informe. Chávez vive, la patria sigue. Chávez vive, la patria sigue. ¡Fuerte! ¡Chávez vive! El video fue grabado en las inmediaciones del cuartel de La Montaña, donde reposan los restos del fallecido presidente Hugo Chávez. Los niños serían hijos de empleados públicos que asisten a un plan vacacional. Lamentablemente, la maestra que acompaña a esos niños de preescolar desdice de su condición de docente al aupar y consentir que este tipo de acciones manipuladoras, alienadora de nuestros niños se convierta en el quehacer cotidiano de la formación de aprestos preescolar para ingresar a la educación. Una emulación del modelo cubano, aseguran expertos en educación, pero no es la única denuncia al respecto. Había sido informada yo de que en algunas escuelas se está poniendo una canción también de Chávez. En la mañana, a la hora de entrada, como después del himno nacional, cantan una canción de Chávez. Incluso los maestros dicen que ellos son obligados a hacer reconocimientos sobre el día sobre los días de la muerte de Chávez, sobre todo lo que hizo él por los niños. Consultamos la opinión de la gente en la calle. Para algunos es sin duda una ofensa. Eso no se debe hacer. Un niño debemos conservar su inocencia. Pero no falta quien lo aplauda. Esas son canciones hechas así para que los niños tengan un concepto de lo que es patria. Gremios del sector educativo también han denunciado reiteradamente la distribución de textos escolares con contenido ideológico en primaria y bachillerato. Se introducen conceptos como comuna, conceptos como propiedad social, como empresas de producción socialista. Por ejemplo, hay una investigación en la Universidad Central que dice que algunos libros, como el libro de tercer grado de matemáticas, solo tiene 25% de matemáticas. ¿Y el resto? Y el resto es propaganda política. Eso es adoctrinamiento, sí. En estos libros de la colección bicentenaria que distribuye el Ministerio de Educación, la adulación a Hugo Chávez es evidente. En la contraportada establecen algo que no existe ni en la Constitución ni en nuestras leyes. Hablan de Hugo Chávez como el comandante supremo de la revolución. Ese cargo no existe. Los docentes hicieron un llamado a los padres a supervisar lo que se le enseña a sus hijos en las instituciones del Estado, para así evitar que se les imponga un pensamiento único propio de gobiernos totalitarios. El ministro de Educación anunció que para este año otros 35 millones de ejemplares de la colección Bicentenario serían distribuidos de forma gratuita en todo el país. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Para hablar de este tema quiero saludar a Antonio Ecarri, él es abogado, profesor, dirigente del Partido Social Cristiano Copey en Venezuela. Y precisamente sobre este tema quiero preguntarle cómo manejar el adoctrinamiento político, la ideologización, el proselitismo dentro de la educación venezolana. Bienvenido a la tarde, señor Ecarri. Bueno, muy buenas tardes, Idania, saludos de Caracas, encantado de saludarte. Esta es una de las peores crisis que genera la violencia que está desatada en Venezuela en este momento. Cuando los niños van a un aula de clase y lo que se encuentran es con una retórica inservible, con un discurso atrasado y no se les está enseñando matemáticas, no les estamos abriendo la mente al siglo XXI, pues bueno, lo que vamos a encontrar es una gran fila de gente desocupada, de gente desempleada que no tiene ningún conocimiento, que no puede optar a ningún trabajo, sino simplemente a ser militantes de un partido político. Eso es un gran daño, eso es criminal. Ahora, por supuesto, nosotros, como tú sabes, tenemos proyectos en las zonas populares y hay un gran esfuerzo de la Federación Venezolana de Maestros y de nosotros a nivel de los sectores populares a donde podemos llegar para tratar de neutralizarlo. Pero además a nivel de maestros, Idania, esto no está pasando. Es decir, ellos pueden estar recibiendo la línea, pero los maestros siempre se la juegan y tratan de evitar este tipo de escenarios. Ahora, por supuesto, en temas como paseos, planes vacacionales, etcétera, donde no quedan en manos de maestros, sino que quedan en manos de proselitistas políticos que meten allí, pues puedes ver cualquier cantidad de desaciertos y de desastres que lo que hacen es estimular más la pobreza en Venezuela.
Ahora que menciona usted los maestros, siempre hemos escuchado decir que dentro de los maestros venezolanos está el gran reservorio democrático del país. Le pregunto, ¿es quizás por esto que no se ha podido ideologizar con mayor profundidad? Bueno, el principal protagonista de la defensa son los maestros venezolanos, que son unos verdaderos héroes, Dani. Los maestros venezolanos no tienen condiciones de trabajo, no tienen condiciones laborales, el medio ambiente del trabajo donde trabajan, las condiciones de higiene, las condiciones de salubridad, la infraestructura física, la violencia que se vive alrededor de los centros educativos populares, las bandas de drogas acechando a la escuela permanentemente, las bandas delictivas por parte de los mismos menores que abandonan la escuela. Ese escenario tan dantesco lo llevan los maestros venezolanos, y en ese escenario tan difícil, pues el adoctrinamiento no cabe. Ahí están los maestros permanentemente. Además que hay otra cosa que tiene el Ministerio de Educación y que para eso sí ha servido, es la inmensa burocracia, la terrible burocracia que hace que un Ministerio de Educación sea absolutamente inservible. Un Ministerio de Educación centralizado, que no se mueve, que sufre de elefantiasis, que es incapaz ni siquiera de ejecutar una consulta pública. Hicieron un mamotreto de consulta en todo el país y por supuesto nadie fue para eso. Dijeron que habían consultado a 4 millones de personas, evidentemente que eso es embuste. Pero más allá de la consulta, no tienen la capacidad operativa, por ejemplo, de reparar escuelas. ¿Cuántas escuelas se han reparado para el comienzo del año escolar, Idania? El fracaso es total. Tenemos un déficit además de más de 3.000 escuelas y liceos en toda Venezuela. Eso hace que la educación venezolana esté en un estado de completa ruina, y eso es el inicio del círculo de la violencia que nos está agobiando en toda Venezuela. Es que un niño que no va a la escuela lo estamos condenando al AMPA. El ministro de Educación anunció en el transcurso del día de hoy, el ministro Rodríguez, que se iba a producir un sacudón dentro de este ministerio. Le pregunto, señor Ekarri, ¿qué puede significar esto? Bueno, yo me imagino que el ministro tiene el mismo tufo del fracaso de Nicolás Maduro cuando anunció, el presidente de la República anunció un sacudón y la cosa no terminó ni siquiera en silbido, ¿no? Es decir, en roques entre ellos mismos, entre los grupos de choque dentro del mismo gobierno, y al final no resuelven nada. Pero los problemas de la gente están muy lejos de solucionarse en Venezuela, llevados por una casta burocrática que no entiende que tiene que incorporar a los mejores venezolanos, a los mejores preparados, a los técnicos, no a los políticos, sino a los técnicos. Esa mano de obra calificada que se necesita para llevar a cabo una administración eficiente, desde los servicios públicos y por supuesto con la educación. Entonces, evidentemente en Venezuela lo que hace falta es una profunda reforma, una concientización real del problema, que la violencia en Venezuela no va a cesar hasta que haya una educación de calidad para todos en Venezuela, que una educación pública oficial sea repotenciada y sea el gran factor igualador en toda Venezuela. Esa es la ruta, Idania, esa es la única ruta que tenemos para salir de la violencia. Mientras tanto, seguiremos en este estado de violencia tan terrible en que se vive. Simplemente para finalizar, Idania, hace apenas 3 semanas vivimos aquí en Caracas, a escasas cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores, una batalla campal que duró 2 semanas, que fue prácticamente una batalla en el sector El Guarataro, que tú bien conoces, en uno de los sectores populares más tradicionales de Caracas, donde las bandas delictivas se peleaban con el control del territorio y ahí nadie intervino. Ahí nadie le importó lo que estaba pasando, y son bandas delictivas de muchachos que deberían estar ahorita en edad escolar, y lo que están es tomados por la droga y tomados por la delincuencia y por la violencia. Ahí está la gran solución, el gran antídoto para salir de la violencia en Venezuela es la educación. Quiero agradecer a Antonio Ekarri por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Encantado de saludarte, Idania.